Caso de movimiento de compensación. Bueno, lo primero que vamos a importar va a ser los θ1 y θ2 que van a corresponder a las distintas variables de ángulo de brazo y antebrazo, ¿cierto? Con respecto al ángulo inicial o al ángulo cero. Vamos a tener ángulos máximos y mínimos tanto de brazo como de antebrazo, y estos también vamos a tener su posición. Además de N1, N3 y N5 que van a ser puntos, ¿cierto? El inicial, el final y el punto de enganche, que va a ser N3. Tenemos fórmulas, ¿cierto? Para sacar lo que es el ángulo máximo de brazo, que corresponde a esta fórmula que está acá. Lo que es la posición del ángulo máximo, por ejemplo, de antebrazo, se utiliza la fórmula que está aquí, y lo que es la posición de ángulo mínimo del brazo, que se usa la fórmula que está aquí. Vamos a hablar lo que son los momentos de inercia. Está acá abajo. Lo primero que vamos a sacar van a ser estas distancias, ¿cierto? Y vamos a sacar con esta fórmula que está aquí, que depende solamente de un valor. Aquí está la fórmula. Después vamos a sacar lo que es el radio medio del brazo, que se utiliza esta fórmula de promedio de los números. Y después con eso vamos a ser capaces de sacar lo que es el momento de inercia centro de masa del brazo, ¿cierto? Depende de tres variables. La fórmula está aquí. Después vamos a sacar el momento de inercia respecto a un eje, que en este caso va a ser hombro y el segmento va a ser brazo, utilizando el teorema de Steiner. Y después vamos a hacer una suma de momento de inercia, en donde vamos a obtener un momento de inercia respecto de hombro, brazo y antebrazo, sumando dos segmentos distintos a partir de un mismo eje, que en este caso va a ser hombro. Vamos al periodo de frecuencia, ¿cierto? Aquí está, el intervalo de tiempo es 0,033 segundos, ¿cierto? Y lo primero que nos vamos a fijar va a ser en el tiempo de enganche, que está acá, que depende de dos valores, ¿cierto? Se utiliza esta fórmula de tiempo. Posterior a eso vamos a ser capaces de sacar la duración libre con esta fórmula, y de la duración libre el periodo desenganchado, ¿cierto? Con esta fórmula que se ve acá. Después lo que es la frecuencia del enganchado con la fórmula que está aquí de frecuencia. Y ahora vamos a hablar lo que es movimiento de centro de masa. El movimiento de centro de masa tiene que ver todo lo que es con alturas máximas. Por ejemplo, la altura máxima versus enganchado se va a sacar con esta fórmula que está aquí. Después de aplicar bien esta fórmula a otras variables, vamos a tener la altura máxima total, por ejemplo, de antebrazo enganchado, utilizando esta fórmula de suma simple de tres números. Vamos a hablar sobre velocidad angular, ¿cierto? Que va a depender de cuatro variables, y lo vamos a sacar utilizando la fórmula que está aquí. Después tenemos lo que es la energía cinética, ¿cierto? El brazo desenganchado, depende de dos variables, aquí está la fórmula. Y después la energía cinética total, perdón, desenganchado, que va a depender de dos variables, ¿cierto? Y aquí es una suma de energía cinética simple. Y después, por último, tenemos lo que es la energía potencial máxima, en este caso antebrazo desenganchado, va a depender de tres variables. Aquí está la fórmula, y después la suma, ¿cierto? Que nos va a dar la energía potencial máxima de lo que es antebrazo desenganchado, y va a depender de estas dos variables que se pueden ver aquí.